Pues no deja de ser curioso, Vanessa, que mientras el gobierno logra un éxito en el escenario diplomático con la elección de Laura Gil como la secretaria adjunta de la OEA, se viene otra carta del ex canciller Leiva. El ex canciller Leiva, Gustavo, publica una carta larga, 8 páginas, que le envía al presidente, que viene además con sello de haber sido recibida por la presidencia de la República, donde además del episodio de París, digamos, el contexto de la carta es básicamente el mismo de la carta anterior, que es decirle al presidente Petro que él tiene una condición de drogadicción y de excesos que no puede manejar y que por lo tanto no está habilitado para ser presidente. Es básicamente lo que le dice Leiva. Pero en esta ocasión, además del episodio de París que él nombró en la carta anterior y del cual ya el presidente Petro dio una explicación, que dijo que había estado con su familia, sus nietos, incluso su hija salió a defenderlo, Leiva habla de 5 episodios similares, uno en China, otro en Chile donde desapareció, uno más en Italia, uno más en Alemania y vuelve y retoma el caso de París. En todos es lo mismo, que el presidente desaparece, que el presidente causa muchas inquietudes dentro de digamos, los grupos de los diplomáticos que se encuentran con él. Le dice que es un adicto, que es un enfermo, que se retire, que él no está en condiciones de gobernar y que él decidió guardar silencio durante un rato. Al principio, pues como viendo a ver cómo avanzaban las situaciones y porque además nombra un montón de filósofos que siempre han decidido manejar la verdad, pero que finalmente pues él lo que tiene es que contarle la verdad al país y que el presidente Petro no está habilitado para ser el mandatario de los colombianos. Termina la carta pidiéndole eso, que se retire porque no está en condiciones de estar en la Casa de Nariño. Es la segunda carta que envía con este calibre Leiva y es una carta mucho más amplia y con más episodios que la carta anterior. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. El 26 de mayo comienza un juicio importante contra el señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. ¿Por qué lo juzga la Corte Suprema, Diana Saray? Gustavo, esto sucede por unos hechos que se dieron cuando el señor Antonio Sanguino era concejal de Bogotá en el marco de la administración de Samuel Moreno. ¿De qué se le acusa a Antonio Sanguino en ese momento concejal? De haber ejercido presión para que Liliana Patricia Paternina, quien era de su absoluta confianza, fuera nombrada gerente del hospital de Usme. Además, según los señalamientos que se le hacen al hoy ministro, luego de haber puesto a su directora en este hospital de Usme, habría participado en unas reuniones donde se determinó adjudicar un contrato de construcción y adecuación del hospital por más de 15.000 millones de pesos a Julio Gómez. A cambio, dice la denuncia, se le habría entregado una coima del 10% del valor de este contrato. Julio Gómez, recordemos, Gustavo, fue condenado posteriormente a 10 años de prisión por estar vinculado a todo este carrusel de contratos de la administración Moreno. Estos delitos, si bien ocurrieron en el 2008, pues fueron denunciados posteriormente y es la razón por la cual investigan al hoy ministro Antonio Sanguino. Está en la Corte Suprema porque por su fuero de ministro la investigación pasó de la Fiscalía a la Corte Suprema. Hernando, ¿qué puede pasar en la audiencia ese día? Y dependiendo de lo que suceda en la audiencia, ¿el doctor Sanguino puede seguir siendo ministro o no? Pues Gustavo, ese acto judicial marca precisamente el inicio del juicio y se debe realizar luego de que, como en este caso, la Fiscalía haya formulado la acusación, luego de un largo periodo de investigación y análisis de las pruebas. Lo que pasará en manos y en cabeza del magistrado ponente, del buen magistrado, el doctor Caldas, es que esto da inicio a ese debate donde se deben presentar las pruebas y se va a decidir sobre la culpabilidad o la inocencia del hoy ministro de Trabajo. Entre tanto, Gustavo, claro, él podría seguir en su cargo porque todavía no habría una condena, que es lo que eventualmente da lugar a esa inhabilidad. Eso es de la perspectiva jurídica. Habrá otros que dirán si es conveniente que en lo que hace la consulta popular, fíjese usted, 2 personas llamadas a juicio sean los voceros de la misma. Me refiero al doctor Sanguino y al doctor Benedetti. Y por demás resuena otra expresión aquí oída en los micrófonos de Caracol, cuando el candidato Gustavo Petro señaló que nadie que estuviera encartado judicialmente con tantos aprietos iba a ser parte de su gabinete. No es así en el caso de Sanguino, no es así en el caso de Benedetti. Bueno, Benedetti precisamente se reunió, cosa que llamó la atención de mucha gente,
con la vicepresidenta Francia Márquez después de los tremendos líos que tuvieron en la escena, entre otras, del Consejo de Ministros. De acuerdo con el doctor Benedetti, hablaban de consulta popular y de orden público, Lisset. La consulta previa fue el tema de la reunión entre el ministro del Interior y la vicepresidenta Francia Márquez. Lo que dijo Armando Benedetti es que la conversación se centró en temas clave para las comunidades afrocolombianas, como la Ley 70. Hablamos sobre el tema de la Ley 70, de cómo empezar a reglamentar la ley para que salga por decreto y todo lo que tenga que ver con consultas previas. Entonces estamos hablando de un tema de recursos para hacerlo, pero lo importante de esa reunión que fue en el mejor clima, de risas y de mucho cariño. Otro de los temas que hablaron fue la situación de orden público en el país. Está muy preocupada por lo que tiene que ver con el orden público en las regiones del Chocó, Cauca y Nariño, de hacer la Secretaría Técnica de Chocó, los paros posibles que puedan haber en Buenaventura, las obras para el Pacífico, en eso estuvimos. También dijo que hay buena disposición de la vicepresidenta para trabajar de forma conjunta. Yo siempre he tenido buen ambiente. Para que haya pelea alguien tiene que subirse al ring. Yo todavía no he subido en ningún ring. Este es el primer cara a cara entre los dos funcionarios del gobierno tras la polémica generada durante el primer Consejo de Ministros transmitido por televisión, en el que Márquez manifestó abiertamente su desacuerdo con el nombramiento de Benedetti en el gabinete, así como con la canciller Laura Sarabia. Lisset, gracias. Y entonces le queda a uno una duda, Diana Saray, ministro del Interior, vicepresidenta, dos cargos. ¿Quién pidió la cita? ¿Quién pidió reunirse con quién? Gustavo, fue la vicepresidenta Francia Márquez quien pidió esta cita. Ella lo viene haciendo con distintos ministros para llevar a cabo este gran programa de inversión en el Pacífico. Fue ella la que en el ejercicio pues de esta misión, al igual que ya lo hizo con los otros ministros, le pidió a Armando Benedetti que se reunieran. La reunión fue a las 2:20 en la vicepresidencia, duró 2 horas. Como cuenta Lisset, sí, se dio en un ambiente amable, lejos de tensiones. Eso sí, Gustavo, le puedo confirmar que los temas de conversación se limitaron a estas consultas que hay que hacer en el Cauca por unos temas de comunidades. No se tocó ningún tema de consulta popular, ninguna pregunta de cómo va el presidente, no preguntaron por cartas de Leiva ni problemas de el presidente Petro, nada. Se limitó completamente a estos temas de gobierno, pues más allá de las diferencias personales, los dos entienden que tienen que remar para el mismo lado, que son parte de un mismo gobierno, y ni una palabra pues de esos temas. Una cosa, Gustavo, la vicepresidenta Francia Márquez invitó a Armando Benedetti a que vaya al Cauca. Benedetti le dijo que sí, y esta reunión en el Cauca está programada para el viernes 23 de mayo, que de darse pues los volveríamos a ver juntos en el Cauca. Bueno, el ministro del Interior también tuvo tiempo de contestarle al señor presidente del Congreso, al doctor Cepeda, sobre su pronunciamiento en el sentido, y aquí lo escuchamos en Caracol Radio, de pedirles a los congresistas que no se dejaran amedrentar del gobierno, que votaran a conciencia. ¿Qué dijo María Paula? Aclaró Benedetti que lo único que dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso del pasado 1 de mayo es que si el Congreso vota negativo a la consulta popular, seguramente el pueblo lo que hará es no reelegir a quienes voten de esta forma. A mí lo que me preocupa de esa carta es que el presidente Cepeda dice que se está amedrantando a el Congreso de la República, y hay que rechazar de forma tajante que no se ha amedrantado ni se ha amenazado al Congreso de la República. Dijo de hecho el ministro del Interior que llevar la espada de Bolívar al Capitolio Nacional no es ningún tipo de amenaza. Ahora, que se haga con pasión por las reformas y por los derechos de la clase obrera es otra cosa completamente diferente, pero no hay amenaza. ¿Cuándo hay amenazas al Congreso? Cuando usted saca el ejército a la calle, cuando se apresan sin órdenes judiciales, cuando hay atentados contra alguno de ellos. Nadie puede decir que eso, nadie se puede asustar por la espada de Bolívar. También aseguró el jefe de la cartera política que el presidente del Senado está en todo su derecho de acudir ante organismos internacionales para denunciar los ataques que ha recibido por parte del presidente de la República. Él está en derecho de hacerlo y ojalá lo haga para esclarecer que no ha habido ninguna amenaza. Por otro lado, el ministro se refirió al trámite que debe surtir ahora la consulta en el Senado. Aseguró que no puede decir que tengan las mayorías, pero señaló que sí es bastante optimista frente a su aprobación. Bueno, Sebastián, usted le ha medido precisamente a cómo estamos en el escenario de la consulta en el Senado, el ambiente de distintos sectores, la votación, Sebastián.
Gustavo, el ambiente aún es prematuro y la fecha de votación estimada sería antes del 21 de mayo, según ha dicho el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tras una primera socialización con la mesa directiva del Senado sobre lo que será el proceder de esta consulta radicada el pasado jueves. Los partidos que tienen ya certeza por el momento son los de oposición. Desde el Centro Democrático, el senador Carlos Meisel. Que es una consulta que no tiene realidad, que tiene unas preguntas engañosas, fantasiosas, si se quiere, bonitas, pero que no reflejan la realidad del país y para lo único que van a servir es para crearle una plataforma política al presidente Petro de cara al 2026. Por Cambio Radical se pronunció el senador Carlos Fernando Motoa. Vamos a tratar de demostrar a la plenaria, al país, que muchas de las preguntas que se incluyen en esa consulta ya existen en la legislación vigente. Además de ello, algunas preguntas que son obvias, que son tendenciosas y que no cumplirían. El senador conservador Mauricio Giraldo. Hoy más que nunca el Congreso debe actuar con independencia, con responsabilidad y dignidad. Nosotros no legislamos para complacer a un gobernante de turno, sino para responderle a los colombianos que nos eligieron. No nos arrodillamos ante el chantaje ni ante el miedo. De otra parte, en el pacto histórico es claro que votarán a favor de la consulta. La representante María Fernanda Carrascal además respondió a la carta de Cepeda en donde pedía a los demás parlamentarios votar con independencia. Bajo ninguna circunstancia se puede comparar este enfrentamiento actual entre poderes públicos, entre el Ejecutivo y entre el Legislativo con el asedio de la mafia, el paramilitarismo y de la guerrilla. Recordemos, Gustavo, que esta será una votación simple, es decir, con la mitad de votos más uno se podrá dar su aprobación siempre y cuando haya quórum decisorio, que en este momento sería de mínimo 53 senadores. Sebastián, gracias. Hernando, es muy importante que tengamos claro las palabras del Consejo de Estado de su presidente en las últimas horas, en el sentido, de que la consulta popular depende del Senado. Gustavo, lo hemos dicho, hemos insistido, esa es la voz del derecho. Y ayer precisamente el presidente del Consejo de Estado, el doctor Luis Alberto Álvarez, así lo ratificó. Ha señalado muy claramente que si no hay concepto favorable del Senado, no puede haber consulta popular. Y ese elemento es fundamental porque, como bien lo resalta el presidente del Consejo de Estado, que es una alta corte y además es la corte que vela por el control de los actos del gobierno, se señala muy claramente que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que tiene unos requisitos previos, no los que a alguien se le ocurra inventarlos. Y claramente la Constitución y la ley reglamentan ese asunto. Y de ahí es de donde parte el presidente del Consejo de Estado para decir que debe haber ese concepto previo favorable del Senado de la República. De suerte, como él concluye, yo estoy absolutamente de acuerdo, que si no hay concepto favorable del Senado, no puede haber consulta popular. Ahora, Hernando, las preguntas van y vienen al Senado. Claro, Gustavo, después de eso también recordemos algo que aquí hemos mencionado. Si la consulta sobrepasa los peajes institucionales, quiere decir el umbral de participación y el de aprobación, no es que pueda automáticamente el presidente de la República expedir un decreto para reglamentarlo. Esa consulta popular y esas resultas van al Congreso para efectos de expedir las leyes que resulten pertinentes en ese mismo sentido. En eso también debe haber claridad absoluta. Y tenemos transfugismo también, Cristo. Tenemos transfugismo también. El día de hoy yo creo que ya se va a sellar la suerte definitiva del transfugismo. Las cuentas no dan para aprobar el transfugismo, Gustavo, no van a alcanzar los votos. Se necesitan 53 votos. Hoy hay 105 senadores integrando la corporación, hay 3 sillas vacías y se necesita una mayoría absoluta, es decir, no solamente de los asistentes, sino de los integrantes. 105, luego 53 votos deben hoy consignarse a favor del acto legislativo. Lo que se prevé en las distintas bancadas es que no va a haber los 53 votos ni para aprobar ni para negar, y obviamente si no se aprueba se entenderá ya negado el acto legislativo. Este sería el quinto intento en los últimos 8 años de hacer esta reforma constitucional, y la conclusión de esto, Gustavo, en medio de todo este debate, los que se están oponiendo con razones válidas al transfugismo señalan que lo que debe hacerse es un fortalecimiento de los partidos y una reforma política para garantizar democracia interna en los partidos y evitar la actuación de los jefes en contra de las bancadas. El problema de ello es que desde el 16 hasta el 25, 9 años,
el Congreso ha hundido también en más de 5 ocasiones distintas reformas políticas que apuntan a transformar el sistema político y electoral colombiano. Déjeme hacer una pregunta muy concreta. ¿Usted es liberal? Yo soy liberal de pensamiento, liberal siempre.